Realmente tenemos diferentes predicaciones, depende del predicador, lo tenemos separado, digamos, alguien está predicando sobre el Nuevo Testamento, yo estoy predicando sobre los profetas menores y estamos terminando una serie, tanto David como Michel, del Padre Nuestro. Y ahora empezaremos con las parábolas de Jesús. Así que, bueno, digamos que es precioso indagar en todo el consejo de Dios, en toda la palabra del Señor. Es por eso que quisimos hacer una predicación en los profetas menores, porque suele ser libros que o nunca hemos leído o nos son un poco extraños, ¿vale? Entonces, a lo mejor conocemos a Habacuc pues porque hay una canción muy famosa de Habacuc, aunque la higuera no florezca, tal, ¿no? Pero sin embargo de Nahum, a lo mejor, si no has leído toda la Biblia en un año o algo así y has pasado por cada libro, pues nos es un poco extraño. Entonces estos libros pequeños, yo creo que es una bendición, para mí lo está siendo, pues indagar en el consejo del Señor en toda la palabra. Sabéis que las sectas siempre dan la vuelta a lo mismo. Hay sectas que se saben ciertos versículos de memoria y entonces pues siempre van diciendo lo mismo, te van contando la misma cantinela. Pero el pueblo de Dios realmente es llamado a conocer la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Y eso es lo que queremos hacer en esta mañana, escuchar la voz de Dios, lo que nos tiene que decir a cada uno de nosotros, ¿vale? Y si estás aquí esta mañana, no es por casualidad. Que sepas que hay un Dios por encima de estas nubes de hoy que está deseoso de tener un encuentro contigo y quiere hablar a tu oído. Y eso es lo que deseamos, lo que yo deseo en esta mañana realmente. Vamos a orar. Le voy a pedir a Santi, por favor, que si puede orar para que el Señor nos toque con su palabra. Necesitamos el toque de Dios. Pues sí, Señor, queremos poner ahora este tiempo delante de ti, con total respeto, Señor, hacia tu palabra, a la cual, Señor, queremos que nos entre no solamente en nuestro oído, también en nuestra mente, pero mucho más allá de nuestro corazón, Señor, y que por medio de ella, Señor, nos confrontes, que nos hagas ver, Señor, no solamente quiénes somos nosotros a la luz de la palabra, como un espejo, sino la grandeza de quién eres tú también, Señor, de que eres sobrenatural, que estás sobre todas las cosas, de que no hay nada que se te escape a ti, Señor, y es por eso que en esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a poder entenderla. Sí. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, decir que cuando uno escudriña o estudia a fondo la palabra del Señor, se da cuenta de la verdad que hay en ella. Esto no es un cuento chino. Me alegro que no hay ningún chino aquí, casi todos son coreanos. Pero sí, no es un cuento chino. La palabra de Dios está fundamentada sobre la verdad. Y cuando la palabra de Dios habla de una ciudad en concreto, nos vamos a la arqueología y vemos todo lo que dice la palabra de Dios. Es plena autoridad. Lo que vas a escuchar en esta mañana ocurrió en su tiempo. Y vamos a ir al libro de Nahum. No sé si lo tenéis por ahí ya. ¿Sí lo tenéis? Bueno, está detrás de Miqueas, ¿vale? Y delante de Habacuc. Y vamos a ir al capítulo 2, pero quiero hacer una pequeña introducción. Fijaros, ahí está Jerusalén, ¿vale? Estamos hablando de esta zona. Ahí está Nínive, no se ve muy poquito, pero quería que lo vierais. Y esto es algunas de las litografías que se han encontrado de aquellos tiempos en las excavaciones de lo que estamos hablando. Entonces, quisiera hacer una breve introducción a este libro de Nahum.
Nahum nos habla de un tema en particular y ese tema lo vamos a tocar hoy completamente. Es la destrucción o el juicio de Dios hacia Asiria y especialmente hacia Nínive. Nínive era la gran capital del mundo en aquellos tiempos. Y si vamos a Google o vamos a Wikipedia, pues vamos a ver qué cosas nos dice de aquella nación, qué cosas nos dice, qué esculturas hay. Yo he puesto algunas, eso es una escultura real de hoy en día, ¿vale? Entonces, fijaros que, como he dicho, no es un cuento que está ahí en la Biblia, sino que sabemos que 100 años antes, unas 4 generaciones antes, ¿vale? Jonás, podemos ir un poquito atrás si queréis, pero no hace falta que lo busquéis, pero Jonás, capítulo 3, versículo 4, había llegado a esta ciudad después de un paseo en pez, había llegado en el capítulo 3 para decir a los ninivitas: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje que les dio el profeta Jonás 100 años antes de lo que vamos a enunciar en el día de hoy y de lo que dijimos en el capítulo 1, ¿vale? Pero fijaros, hubo una gran sorpresa y un tremendo disgusto para Jonás, porque los ninivitas, al escuchar esta palabra de Dios, de aquí a 40 días Nínive será destruida, pues se arrepintieron, se llenaron de temor y se arrepintieron de corazón, de tal manera que dice, desde el rey hasta el último del reino, todos hicieron duelo, hicieron ayuno, se inclinaron a Dios, obedecieron, adoraron a Dios, y Dios, ante el arrepentimiento de aquella gente, pues les perdonó y decidió no destruirles. Pero vimos en el capítulo 1 de Nahum que el pueblo de Asiria se había vuelto a olvidar de Dios. Habían pasado 120 años desde aquel momento y el pueblo se había olvidado completamente de Dios, hasta el punto de que habían vuelto a sus prácticas idolátricas, es decir, empezaron a adorar a otros dioses. Cuando sus tatarabuelos, o al revés, 4 generaciones, habían experimentado este arrepentimiento y esta adoración al Dios de los cielos, a Jehová, pues resulta que ahora se habían olvidado completamente de lo que habían vivido a sus abuelos, sus tatarabuelos, sus padres, quizá habían llegado hasta ahí, ¿no? Y la opresión todavía era más cruel sobre los enemigos. Y había algo en particular que destacaba en esta gente, en esta nación. Era el orgullo y la altivez nacional. Había un orgullo nacional en este pueblo. Y el profeta habla con autoridad del Señor. Fijaros que dice, así dice Jehová. Cuando está dando un mensaje claro, inequívoco, directo al pueblo, él usa esta fórmula. Así dice Jehová, que es una fórmula profética. Y el mensaje no solamente era para aquellos tiempos. Me gustaría que abras bien tus oídos, porque el mensaje también es para el futuro. ¿Vale? Cuando Dios habla para el momento que está ocurriendo, pero hay palabras que se alargan hasta el futuro. ¿Vale? Pues tenemos aquí que el profeta, unos 30 años antes, Nahum, está diciendo esta profecía, está hablando lo que vamos a leer hoy. Y justo en el 612 a.C., esto sucede la destrucción de Nínive.
aquello que Dios había anunciado a través de Jonás. 40 días sucedió 100 años después. Recordemos varias cosas que dijimos hace 2 semanas. Dios es un Dios celoso, dice en el capítulo 1, versículo 2. Y también dice que es un Dios vengador. Y esto a mí me agrada. Tú fíjate, cuando hablamos del Dios del Antiguo Testamento, mucha gente tiene la idea de que es así, de que es un Dios guerrero que mata a todos los niños, a todo el país entero, etcétera, etcétera. Pero siempre nos da un atisbo de su gracia, de su favor, de su misericordia en medio de los textos. Y también lo vamos a leer hoy. Pero Él es celoso, porque Él es el único Dios verdadero. Es decir, nadie merece honor, sino el Dios verdadero, que creó todas las cosas. El Dios que te ha dado vida a ti. Es al Dios que puedes honrar. No puedes honrar a otro Dios. Por lo tanto, Él es celoso. Y es vengador también. Es vengador porque Dios castiga el pecado, castiga el mal en este mundo. Y aunque parece que no pasa nada, a Dios no se le pasa nada desapercibido. Tú ves el mal que hay en este mundo, ¿lo ves? Solamente enciende la televisión y vas a ver el mal, las noticias terribles. Pero Dios no va a dejar pasar el mal que se haga contra una persona, contra un pueblo. No lo va a dejar pasar. Dios va a juzgar. Y fíjate que cuando hablamos de Asiria, Asiria era un pueblo cruel. Luego vamos a entrar un poquito más en esta crueldad para que nos hagamos una idea de hasta qué punto eran crueles. Él no va a dejar impune ningún pecado. Nos dice también que es un Dios todopoderoso. Es un Dios todopoderoso. Nada se puede comparar a su poder, nada. Él nos decía que en el capítulo 1 que Él anda o camina sobre las nubes como si fueran el polvo de sus pies. Y también por otro lado nos dice que Él camina sobre la tormenta y sobre el torbellino. Él es realmente el Dios que ha creado todas esas cosas. Pues Él es mucho más fuerte que cualquier situación natural que podamos vivir. Había permitido que su pueblo, Israel, fuera juzgado. Asiria había destruido el reino del norte. ¿Sabéis que estaba el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá? Y cuando estamos hablando de esta profecía, el reino de Judá sigue estando ahí. Pero Asiria habría barrido el reino del norte. Entonces había permitido Dios que su pueblo fuera juzgado por las manos de los asirios. Pero fíjate, Dios iba a castigar esta crueldad y este pecado de este pueblo. Dios había quitado la mano de protección sobre el reino del norte, entonces los asirios los invaden, pero sin embargo Dios se acuerda perfectamente del mal que los asirios han hecho a su pueblo. Por eso también es vengador. Y aquí, cuando hablo de gracia, que Dios es un Dios bueno, como hemos cantado, es así en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento cuando vemos a Jesús. Él es bueno porque desea que todos los hombres, todos, procedamos al arrepentimiento, que nos arrepintamos de verdad, de corazón, de nuestro pecado. El pecado que está en nosotros. El pecado que nos rodea constantemente, el pecado que hacemos cuando mentimos, cuando engañamos, cualquier de estos pecados, aunque esta gente iba mucho más adelante. Pero fijaros lo que dice Jehová es tardo para la ira
y grande en poder. Él no se enfada rápidamente, así, como un rayo, ¿vale? Es tardo para la ira y grande en poder. Y también le dice a Israel, bastante te he afligido, no te afligiré más, en el versículo 12 del capítulo 1. Y también nos da otro mensaje de esperanza. Versículo 15 del capítulo 1, he aquí sobre los montes los pies del que trae las buenas nuevas, del que anuncia la paz, y le dice al pueblo de Judá, que estaba allí, que estaba cautivo, que estaba sometido a los asirios, le dice, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos. En 30 años, yo te estoy diciendo esto ahora, pero en 30 años vas a poder volver a celebrar tus fiestas, a celebrar, a cumplir con tus votos. Y el profeta habla de ese momento de liberación. Es un momento que si hubiéramos experimentado la cautividad, lo que implica ser cautivos y ser sometidos a otro pueblo, podríamos también celebrar con Judá un momento de liberación, una esperanza en el futuro que vendría, y eso ocurriría pronto. Y era una cosa increíble, porque date cuenta que Asiria era la nación más poderosa del mundo. Y solo en 30 años después iba a caer. Nadie pensaría que eso podría ser así. Nadie se imaginaría que Noé, al cual le llamaban loco todos los que estaban alrededor, empezó a hacer un arca por mandato de Dios y de repente vino un diluvio. Nadie se podría imaginar esto. Pero sí, estaba a punto de ocurrir. Y cuando habla de celebrar los votos, es decir, dice, celebra tus fiestas, Judá, y cumple tus votos. A cumplir los votos tenía que ver con obedecer la ley de Dios. Mira, eran a honrar su nombre, pedir perdón por los pecados, los sacrificios que Dios había dado en su ley, que los hicieran y que cumplieran todo esto con Dios, pero realmente que tuvieran un corazón, que amaran a Dios de corazón. Porque sabemos que algunos cumplieron sus votos, entre comillas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y a la Iglesia también nos dice que cumplamos nuestros votos, es decir, cumplamos nuestros votos en un sentido, porque el creyente ha de hacer. La fe es una fe que hace. Es decir, creer en Dios nos lleva a hacer cosas. Primero por los demás, porque ¿te acuerdas esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo? Entonces, cuando está hablando de amar, no es le amo y ya. Pero cuando tiene problemas serios, entonces me lavo las manos. Eso realmente no es amar. Amar es una fe, la fe es una fe en acción. Y es el amor de verdad, que es el que Dios nos ha transmitido y nosotros reflejamos. ¿Vale? Y entonces, como Iglesia nos pide que hagamos obras de justicia, que hagamos buenas obras. ¿Vale? No somos una religión que obedece los mandamientos y, pues no se fija tanto en hacer ciertas obras, ¿no? Mirar lo que dice en Efesios 2, 8 al 10. Versículo 10 especialmente. Hemos leído hoy en Efesios, pero fíjate, no hace falta que lo busques si no quieres, pero dice que somos hechura suya, somos hechos por Él, somos creados por Él, ¿vale? Y nos dice creados para buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Es decir, aunque no somos salvados por las cosas que hagamos, Dios sí nos ha puesto un camino de buenas obras para hacer una buena obra con esta persona, hacer otra buena obra con esta, mantener una situación, consolar a alguien, escuchar a alguien, no sé, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? Y esto tiene que ver con transmitir el amor de Dios, de lo que he hablado antes. Pero 1 de Pedro 1:15 y 16 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo. Entonces hemos dicho hacer buenas obras. Somos llamados a hacer buenas obras, a vivir con los valores del Evangelio, pero somos llamados a ser santos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo está, sed santos porque yo soy santo. Cuando uno es creyente, cuando uno se entrega a Cristo, cuando uno ha pedido perdón por sus pecados, la santidad es parte de nuestra identidad. Y podemos pecar, y nos dice la Escritura que tenemos un defensor, que tenemos un mediador, que es Cristo Jesús. Es por esto que celebramos la mesa del Señor. Si alguno hay que le falla un poquito la memoria, nos ponemos a cuentas con él antes de participar de la mesa del Señor. Diciendo, Señor, sigo siendo un pecador. Mira, me acuerdo de esto. Y, por favor, perdona los pecados que he hecho de los que ni siquiera me acuerdo. Soy un pecador, lo reconozco. Gracias por tu perdón. Y para introducir, ahora estoy en la introducción todavía, pero para introducir este capítulo vamos a tomar también el versículo 15, que nos habla de esperanza, de un día de redención, un día de alegría y de paz, dice. Dice que viene caminando por las montañas, dice que alguien viene caminando por las montañas, y el sentido es que viene rápido, viene de forma enérgica. Ese es el sentido en el original. Y que trae un mensaje para el pueblo. Un pueblo que estaba en guerra, un pueblo que estaba sometido, un pueblo que había sido destruido. Igual que el mundo hoy, donde hay guerras, donde hay destrucción. Y este que viene caminando por las montañas, que es un poderoso gigante, que es Dios, dice que viene a traer la paz. Y es una paz que el mundo no ha conocido, porque desde el principio de la humanidad ha habido guerra tras guerras y tras guerras y tras guerras, y personas sufriendo y personas muriendo, pero Él viene a traer una paz que será duradera, será para siempre. Y Él dice que viene a traer las buenas noticias. Y fíjate, estas buenas noticias las trajo una persona. Es Dios con nosotros, porque este Dios del Antiguo Testamento mandó a su único hijo a este mundo y nació y creció y predicó las buenas nuevas. El Evangelio, que se arrepintiera la gente de sus pecados y viniera. Y fue a una cruz para morir por mis pecados, por los tuyos. Fue clavado en la cruz, derramó su sangre y la sangre de Cristo, dice la Escritura, que nos limpia de todo pecado. Esto es lo que hizo Dios. De tal manera nos amó, para que todo, mira, fíjate, no lo hace como algo exclusivo, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y esto es lo que podemos escuchar, la voz de Dios desde el Antiguo Testamento hablándonos así. Es tiempo de esperanza. Él viene por las montañas como un poderoso gigante, porque está enviando a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados y resucitar y vencer al pecado y a la muerte. Vamos a leer el texto de hoy, pues son solamente 13 versículos, y así vamos entrando un poquito en materia y os vais quedando un poco con lo que vamos a meditar. Dice así el versículo 1 del capítulo 2 de Nahum: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. Las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Fue Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen. Dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata y saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. ¿Qué es la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros de león, y no había quien los espantase? ¿Qué es de ellos? El león, versículo 12, arrebata en abundancia para sus cachorros y ahogaba para sus leonas, y llenaba de presas sus cavernas y de robos sus guaridas. Versículo 13, el último: heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros, y espada devorará tus leoncillos, y cortaré de la tierra tu robo, y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. Hemos estado hablando de que Dios es un Dios bueno. Y no hay ninguna duda de que Dios es bueno. Es clemente y lleno de misericordia. Pero fijaros que también Él se define aquí como el destructor. No hay Dios, no hay nadie como Él que tenga el poder imponente para destruir. Esta semana, no sé si habéis visto las noticias, pero estaba el huracán Milton, que pasó por Florida, ¿no? Y había unas mangas marinas, 3 a la vez, había remolinos por todos lados, el agua subiendo, muchas casas destruidas. Esto se queda muy corto comparado con su poder. De hecho, si no fuera por su misericordia y su deseo de que más personas se arrepientan de sus pecados y vayan a Jesús, con el clic de sus dedos, todo sería destruido. Y decimos, Nínive, no hay muralla tan alta, no hay torres 1000 que Dios no pueda destruir en un solo segundo. Y el versículo 1
les dice a los asirios que estén atentos. Estad atentos, que vigilen, que se preparen para la batalla. Cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder, le dice a los asirios, porque viene el destructor. Y el versículo 2 nos habla de restauración. Y fíjate, restaurar al pueblo de Dios nos habla de renovar o volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Eso dice el diccionario. Y habla de la gloria que tenía antes Israel. Y fijaros que la gloria de Dios tiene que ver con la manifestación de la grandeza y su esplendor divino. Esta gloria brillaba al lado del pueblo o en medio del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios estaba allí. Su presencia estaba allí. Fijaros en el monte Sinaí, una vez cuando Moisés sube al monte para recibir los mandamientos, las tablas. Luego más directamente cuando en el tabernáculo, aquella tienda grande que el pueblo ponía a un lado, donde estaba la presencia de Dios, el Sequiná de Dios, la gloria de Dios se hizo muy tangible cuando se edificó el templo de Dios. Y allí estaba la gloria de Dios. Y dice que un día será restaurada. Y esto nos habla del futuro, porque la presencia de Dios estará con su pueblo. La presencia de Dios está con nosotros hoy. Su presencia está. Su gloria está. Y el versículo 2 nos dice que Israel fue saqueado. Es interesante lo que nos dice aquí, porque dice que fue saqueado completamente, arrasado de tal manera que Asiria no solamente destruyó las vides, sino que destruyó los sarmientos o los mugrones. Fijaros lo que se hacía. Yo no lo he visto antes, por lo menos en la agricultura de ahora, ¿no? Pero esta es una vid y entonces uno de los sarmientos se metía en tierra y se ponía un palito para que creciera, a cierta distancia, creciera otra vid. Y era la manera de multiplicar el fruto, de multiplicar las plantas, de multiplicar la cosecha. Pues ellos destruyeron todo. De hecho, era un pueblo que arrasaba por donde iba. Es decir, los campos, lo quemaban todo. Y dice que Israel fue saqueado. Y el versículo 3 nos habla de los invasores. Y en este momento nos está hablando del pueblo de Babilonia y de los medos, ¿vale? Y nos habla de sus atavíos. No se entiende mucho por qué nos dice aquí que vestían de color rojo. Lo que dicen los intérpretes o los comentaristas es que muchas veces se usaba el rojo en las batallas para disimular las heridas que el soldado llevaba. Entonces derramaba su sangre si le habían herido y no se notaba la debilidad. Pero dicen otros comentaristas que el rojo era el color de la guerra. Se ponían escudos de cobre enrojecidos donde el sol se reflejaba y entonces causaba un impacto tremendo en el enemigo cuando veía aquella multitud con aquellos resplandores que venía el ejército, ¿no? Era como para meter miedo al enemigo. Hacía que el ejército pareciera aún mayor de lo que era. Los carros llenos de antorchas me hacen imaginar, de verdad, a los tanques de estos días surcando por las ciudades destruidas. Fuego por todos lados y sed de venganza contra los enemigos, porque Asiria
había machacado literalmente a todos sus vecinos, a todas las naciones que estaban al lado. Dice el versículo 4, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán. Fíjate, era una locura, nos lo dramatiza el profeta, la locura de la guerra. Estaban a las afueras de la ciudad, ¿vale? Todo mezclado con la furia de los carros, con el ruido, con el fuego, la velocidad, y esto era el asedio a la ciudad. Todavía estaban fuera de las murallas, pero debería ser algo digno de temer, aunque los asirios se sentían seguros. Una muralla de 30 metros, el río Tigris alrededor. Luego vamos a ver una foto ahí que nos pueda hacer una idea. Y 1.500 torres de 60 metros, nos dicen los historiadores. Entonces ellos se sentían todavía fuertes en Nínive. Pero fijaros qué sorpresa. El rey manda a todos a defender la ciudad. Dice, el rey de Asur y sus generales corren hacia las torres. Y el versículo 6, ellos tratan de defender la ciudad, pero el versículo 6 nos dice, de repente, las puertas de los ríos que daban a la muralla se abren. Y cuando las puertas de los ríos, cuando el río Tigris y los otros afluentes entran en la ciudad, el palacio es destruido y los babilonios y los medos entran allí. Y nos dice el versículo 7 que la reina será cautiva. Esto de la reina es un poco raro, porque no se menciona ninguna reina en ningún sitio. Mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como palomas, golpeándose sus pechos. Ahí de forma poética, Nahum nos relata lo que ocurrirá después. El palacio es destruido, las hordas del ejército babilónico y los medos entran en el palacio y la reina es cautiva. Y aquí hay un par de interpretaciones. Se dice de que Istar era la diosa que veneraban y esta estatua sería llevada cautiva a Babilonia como un acto de sometimiento, es decir, vosotros y vuestros dioses vais con nosotros a Babilonia. Hemos sometido a vuestros dioses, eso es lo que está diciendo. Y que las criadas serían las prostitutas del templo. Pero hay otro significado. La ciudad de Nínive sería la reina y las criadas serían sus habitantes. Pero quédate con esto, nos dice que gemían con gran dolor y humillación y vergüenza. Aquellos que se sentían inexpugnables, de repente estaban en manos de otros y los llevaban sujetos, cautivos, a otro lugar. Nínive, como ciudad, estaba enclavada en un lugar, en un sitio ideal. Mira, más o menos esta nos hace una idea. ¿Veis la muralla? Esta muralla tan grande, el río Tigris por aquí. Y estaba edificada de tal manera que es que no había manera. Si el río no se hubiera desbordado y hubiera roto la muralla, era un asedio casi perfecto. Vamos, era una defensa casi perfecto. Y nadie podría asediarles. Estaban confiados en su poder. Pero ahora estaban en problemas. Fijaros si era, como nos dice y como conocemos por la arqueología, que Nínive estaba enclavada en un sitio ideal. Sabemos que las poblaciones estaban cerca de los ríos. Y Nínive y Asiria era conocida precisamente por la agricultura.
Imaginaos todo el agua, todo el regadío que podían tener. Era una nación rica. Y también era rico por los impuestos. Ellos, yo no sé si inventarían el tema de los impuestos, pero si indagáis un poquito sobre Asiria, los libros la biblioteca que dejaron nos habla mucho de estos impuestos y de la economía de esta nación. Tesoros abundantes, una nación en extremo rica, y ahora serían saqueados todos aquellos tesoros y serían llevados como sus dioses o como sus habitantes a Babilonia. Pero fíjate que el versículo 9 dice, saqueada plata, saquead oro, no hay fin de las riquezas y suntuosidad de toda clase de efectos codiciables. Era tremendo lo que encontraron allí. Yo creo que nadie podía esperar los tesoros increíbles que pudieron encontrar allí, hasta tal punto que dice la Escritura, no había fin de todo tipo de bienes. Y nos dice también el versículo 10, en qué situación queda después de este asedio, después de haber sido saqueada. Nos dice, vacía, agotada y desolada está. Y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostros demudados. Aquellos valientes y fieros guerreros, aquellos que se sentían inexpugnables, ahora están agotados después de la derrota, desfallecidos, con mucho dolor, con temblor de rodillas, con rostros demudados, rostros con un dolor como, yo no sé, cuando te has puesto muy enfermo, que tienes tu cara blanca y pues está hablando así, descompuestos completamente. Así que de un momento a otro la situación iba a cambiar radicalmente. Y la ciudad es avergonzada. Ahora nos habla de estos leones a partir del versículo 11. Nos habla de leones de repente y decimos, pero ¿esto qué es de los leones? Bueno, de todos es sabido que el rey de la selva obviamente es el león. Y si has visto documentales, es difícil porque no hay quien le haga frente a un león. Tiene, digamos, todas las cualidades para poder vencer a cualquier enemigo. No estoy pensando en los elefantes y todo esto, que obviamente les hacen frente, pero es muy difícil que un elefante termine de matar a un león por la velocidad, etcétera, etcétera. Realmente el león es un símbolo de poder y era la imagen de los asirios. Mira, este relieve que se encontró está hablando de un rey matando a un león. Es decir, que ellos, los asirios, eran más poderosos que los leones. Pero había un montón de imágenes de leones y estatuas que han quedado de aquel tiempo. Entonces era como la imagen de los asirios en muchas de sus esculturas. Y Nahum aquí hace afrenta y sorna. Ya no habla más de la caída de Nínive, pero ahora habla de su orgullo nacional, que habíamos mencionado antes. Habla de su poder desorbitado. Habla de su opresión ilimitada como nación. Y ahora quiero hacer un poco de énfasis en la crueldad de este pueblo, para que veas que la venganza de Dios era justa. Esta gente cometía atrocidades contra sus enemigos, mutilaciones, despellejaban a los reyes, a sus gobernantes, y colocaban sus pieles
colgadas en las murallas de Nínive para espanto de los que por allí pasaban. Empalaban a sus enemigos, los quemaban vivos, los arrastraban en sus carros hasta morir. Y me recordaba en una manera la barbaridad de lo poco que hemos visto del 7 de octubre, que acaba de cumplir un año. Gente bárbara a tal extremo que aniquilaba con toda su mayor violencia al enemigo, sin ningún tipo de piedad, sin ninguna misericordia. Niños, hombres, mujeres. Dice aquí en el versículo 11, dice, y no había quien los espantase. Una manada de leones es difícil de espantar realmente. Pero la mofa o la sorna o la afrenta que Nahum les hace es cuando pregunta, ¿qué es de la guarida de los leones y de la majada de los cachorros de los leones, donde se recogía el león y la leona y los cachorros del león y no había quien los espantase? ¿Qué ha sido de ellos? Erais los dominadores del mundo, sometíais a todos sin piedad. ¿Qué queda de vuestra fiereza? Es lo que está diciendo ahí. Os habéis enfrentado contra el mismo Dios, Jehová de los ejércitos, y habéis tenido la recompensa de vuestros malos actos. Y hay un versículo más con el que terminamos, el versículo 13. Le dice, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, heme aquí contra ti. Y yo digo que la peor sentencia que puede escuchar una nación es, heme aquí contra ti. Si Dios se pone en contra, que tiemblen las rodillas. Si miramos a nuestro presente, donde las naciones y sus gobernantes hacen y deshacen con total impunidad, sin temor de Dios, traspasando límites intolerables de la ley de Dios y su voluntad, parece que no va a pasar nada, pero a Dios no se le escapa ni una. No hace mucho comentaba sobre un libro sobre el tema del aborto. El aborto es un derecho hoy en día prácticamente en todo el mundo. Y era estremecedor ver que antes de la pandemia 45 millones, es decir, una nación entera, morían a causa de abortos. 45 millones en el mundo. Como una nación como, no sé, casi Argentina, casi España, que tiene 48 millones. A Dios no se le pasa desapercibido. Dios se impondrá al orgullo, a la opresión, al mal de este mundo. Dios se vengará y ejecutará su juicio. Acuérdate que Él es bueno, pero acuérdate también que Él es justo. Si alguien viene y te produce un agravio tremendo, si alguien viene y hace contra ti algo que quebranta tu vida, espera en Dios. Confía en Dios. Quizá las leyes de este mundo no les van a alcanzar, pero Dios sí les va a alcanzar. El mundo está en la palma de su mano. Quiero concluir con algunas notitas
para repasar un poco lo que hemos hablado, los asirios vivían en su seguridad, su orgullo nacional, sus riquezas, siendo un pueblo absolutamente cruel, y sojuzgaba todos los territorios a su alrededor. Grandes y poderosas murallas se elevaban hacia el cielo, parecían inexpugnables. Ayer leía que ni siquiera Babilonia, los jardines de Babilonia, las murallas de Babilonia, ni siquiera Babilonia. Pero podemos hacer un paralelismo con las personas y su pecado también con los asirios. Muchos viven pensando que sus males no les alcanzarán, que pueden vivir de la manera que quieran como si nada o nadie les impidiese hacer mal a cualquier persona o hacer mal, ¿no?, contra sí mismos, contra sus familias, contra sus hijos, contra otro pueblo, contra otra nación. Hay escándalos por todos lados que nos afirman de lo que es capaz el hombre, o una nación, o los gobernantes de las naciones. El pecado es la máxima expresión de lo que está en el corazón del hombre. Mira, la historia del pueblo de Israel es precisamente que Dios tiende su mano constantemente a su pueblo. Él ama a su pueblo, pero le abandona y le da la espalda vez tras vez. Y obtiene lo que ha cosechado generación tras generación. Si lo personalizamos en cada individuo de este mundo, en ti, en mí, quizá no hayas sido tan despiadado. Quizá no tengas tal grado de orgullo como los asirios, pero no reconocer a Dios en tu vida es como hacer una barrera tan alta para defenderte de Él. Por ignorancia o por orgullo, no reconocer el pecado en el que hemos vivido, en el que hemos caído, nos hace estar en la misma condición que los ninivitas. Y acordaros que Dios da oportunidad de arrepentirse. Con Nínive lo hizo 100 años antes, pero ellos volvieron a sus malos caminos. Dios da oportunidad de arrepentimiento. Es un Dios lleno de misericordia. Por eso Jesús vino a este mundo perdido, oscuro, malvado, por nuestra propia maldad y manchado con nuestra soberbia. Si no te rindes a Él en su entrega por ti, Dios se ha ofrecido en la persona de su Hijo. Si le rechazas y sigues en tus pecados, tendrás enfrente al mismo Dios. Heme aquí. Y la Biblia nos dice que escojamos hoy la vida o la muerte, como el pueblo de Israel escoge, pues, la vida o la muerte. Israel fracasó y todavía está pagando el precio de su fracaso. Fue rebelde, su reino pereció igual que el de los asirios, porque volvieron a sus terribles pecados. Esta mañana lo hemos oído, Dios nos quiere santos, Dios quiere que vivamos una vida para Él, Dios quiere que desechemos el pecado. Sin embargo, aunque Israel fracasó, Dios no fracasó. Mantuvo un remanente del linaje del cual vino Cristo, su Hijo amado. Y de tal manera nos amó que le dio para acercar a todas las personas de esta humanidad hacia Dios. Y sus buenas noticias siguen vigentes hoy. Escoge bien. Escoge entre la vida y la muerte, dice la Escritura. Vamos a dar gracias al Señor. Señor, queremos darte gracias por tu palabra.
nos adviertes claramente del camino que debemos tomar. También nos consuelas en medio de nuestra vida, porque vas a pagar, Señor, con justicia lo que está mal. Y, Señor, aprendemos de estas palabras de tu pueblo que tú eres el Dios poderoso, que realmente eres vengativo cuando toca. Y tenemos una esperanza maravillosa en Cristo, al cual celebramos, Jesús, el centro de la historia, tu Hijo amado, que mandaste a publicar las buenas nuevas, en quien estabas conforme y que tuvo que morir en una cruz para llevar nuestros pecados, nuestra maldad sobre ella. Qué maravilla que podemos acercarnos a esa cruz para pedir perdón y para decir, Señor, te entrego mi maldad, hazme una persona nueva y sosténme durante toda la vida. Te damos gracias por esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.